Por la gracia de Dios llegamos al capítulo 2, donde hablaremos acerca de la vitalidad, compañerismo y la vida en grupo en Yale, hace más de 200 años atrás. Vamos a continuar con una serie de grandes resoluciones, considerando la vida de los santos que nos antecedieron. En esta ocasión nos gustaría ser impresionados con el valor de cuidar nuestra vitalidad personal, de tener compañerismo espiritual y de agruparnos con otros en el recinto universitario donde el Señor nos ha puesto. Para lograrlo, enfocaremos nuestra atención en un estudiante universitario poco conocido, quien estaba en el recinto de la universidad en Yale, allá en Connecticut. Estamos hablando de Guillermo, o William, o Bill en inglés. Bill Borden no es reconocido por recobrar ninguna gran verdad o haber tenido alguna visión. Pero como nuestro hermano Lee nos ha compartido anteriormente, podemos aprender mucho de nuestros predecesores sobre la vida cristiana individual o personal. Guillermo Borden es un modelo para nosotros en este aspecto. Vitalidad personal. Tanto la vida cristiana como la vida de iglesia empiezan con la vitalidad personal. Antes de que consideremos el compañerismo, la vida en grupo, el evangelio y el pastoreo de otros, tenemos que comenzar por nosotros mismos. En primer lugar, nosotros debemos ser avivados. Esto no es un proceso difícil. Cuando nos acercamos al Señor cada mañana, disfrutamos su palabra y oramos. Descubrimos que somos satisfechos, suplidos y capacitados para vivir y andar en el Espíritu. Este era el caso de nuestro hermano Guillermo Borden. Él nació el año 1887 en una familia adinerada en Chicago. Recibió al Señor a una edad muy temprana debido al ánimo que le dio su madre. Poco tiempo después de eso, tomó la decisión firme de estar separado para el Señor y de consagrarse a Él. Aunque estaba muy involucrado en los deportes y en muchas otras actividades escolares mientras crecía, no era dado a los entretenimientos mundanos ni a indulgencias. El Señor lo guardó fielmente en sus años de juventud y él nunca se retractó de su consagración. Se le enseñó que la verdadera prueba de su vida cristiana estaría en lo que él fuera e hiciera en su vida diaria, y no solamente en cómo se comportara en las reuniones cristianas. En sus años de formación, empezó a edificar algunos hábitos saludables, como los de tener comunión con el Señor por la mañana, leer la Biblia y practicar la oración. Guillermo se dio cuenta de la importancia de ser avivado y renovado por la mañana para poder vivir una vida de victoria diaria. Para vencer en medio de la degradación, nosotros también necesitamos ser avivados por el Señor cada mañana. Seremos avivados aún si solo tenemos comunión con el Señor durante 10 minutos en la mañana, antes de hacer alguna otra cosa. Así como Bill lo descubrió, hay un gran beneficio para los cristianos si practican esto. Al tener comunión con el Señor por la mañana, recibimos un suministro fresco y nos conduce a la consagración. Bill Borden también se dio cuenta de la importancia de tener un tiempo diario en la palabra. Para cuando llegó a Yale, tenía 2 versículos claves como lema para sus años universitarios. Estos eran el Salmos 119, versos 9 y 11, que dicen: ¿con qué puede el joven mantener puro su camino? Guardándolo conforme a tu palabra. En mi corazón
he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Él permitía que la palabra lo tocara mientras leía. Si él veía que alguna cosa de su vida no encajaba con la palabra de Dios, él ponía fin a aquella cosa. Él estaba aprendiendo que el secreto del poder estaba en el Espíritu Santo que era dado a aquellos que le obedecen. Él dijo que uno debe examinar su vida y apartarse de todo pecado, no aferrándose a nada que el Espíritu le diga que debe abandonar. Él sentía que la falta de poder en el servicio cristiano se debía a la escasez de confesión. Como hemos aprendido, es una práctica saludable venir delante del Señor para confesar todos nuestros defectos, deficiencias, delitos y errores, transgresiones, ofensas, pecados externos y males internos, para pedir por su perdón y el lavamiento con su preciosa sangre. El Señor fue capaz de tocar a Bill de muchas maneras mientras se abría a él en la luz. El Señor empezó a ganar terreno en él en muchos asuntos prácticos. El Señor pudo tocar su actitud con relación a su riqueza. Bill aprendió a dar en secreto, sin permitir que su mano derecha supiera lo que la mano izquierda estaba haciendo. Él insistió en que ni siquiera sus iniciales aparecieran en cualquier lista de donantes. También se dio cuenta que el dinero que tenía no era suyo, pero que él era simplemente el mayordomo. Así que él aprendió a ser abierto a cómo el amo lo dirigiera a usarlo. Aunque le gustaban los carros, no se compró ninguno, porque pensaba que para él sería un lujo injustificable. Bill estaba ejercitado para estar delante del Señor en todo su vivir. No quería que nada estorbara entre el Señor y él. Para Bill Borden, considerar unirse o no a una fraternidad, él consultó al Señor. Bill sentía que él era un servidor de Jesucristo y que todo debía ser aprobado y aprobado por el Señor antes de que él hiciera algo. Dijo: en el corazón de todo hombre existe un trono y una cruz. Si Cristo está en el trono, entonces el yo está en la cruz. Su lema llegó a ser: dile no al yo y sí a Jesús cada vez. Borden deseaba dejar todo al Señor en consagración absoluta y aprender a seguirle por medio de negarse a sí mismo y tomar su cruz para seguirle. Él habló de pagar el precio para darle al Señor la preeminencia, aun en muchas cosas pequeñas. Él también apartó un tiempo personal para la oración. La oración era para él su obra más importante. En su vida de oración era muy minucioso, llevando un registro de sus oraciones y de las respuestas a ellas. Bill mantuvo sus hábitos diarios de ir a la palabra y tener un tiempo de oración, aún durante sus vacaciones y en los tiempos de menos trabajo. Hoy tenemos la ventaja de saber cómo recibir el suministro de la palabra del Señor por medio del orar-leer. Para ello, mientras leemos las palabras de la Biblia, podemos convertirlas espontáneamente en oración. Hemos encontrado que la Biblia es el mejor libro de oración. Este tipo de avivamiento diario trae consigo transformación. Cuando tomamos tiempo para contemplar al Señor, empezamos a reflejar la gloria del Señor. Este fue el caso de Bill, y probablemente la razón para que llevara tal testimonio en Yale. Pudo darse cuenta que la vida en la universidad era un tiempo de prueba para él y para otros. Bill consideraba que los estudiantes alrededor de él estaban o elaborando su futuro o casándose con su futuro. Aunque Yale
tenía una gran herencia, siendo una universidad fundada para el entrenamiento de ministros del Evangelio y habiendo sido visitada por muchos avivamientos espirituales a través de los años. A principios de 1900 ya estaba entrando en un estado de decadencia espiritual. Bill sintió que el 75% de los hombres jóvenes en los Estados Unidos estaban postrándose y adorando a dioses como la riqueza, la lujuria y el placer. En una ocasión él declaró: "Es terrible la necesidad de Cristo aquí en Yale". Bill vio su tiempo en Yale como una oportunidad para darle a otros un poco de lo que él había recibido de Cristo y de la enseñanza de la verdad sin criticarlos. En cuanto al compañerismo en el Señor, aunque la vida espiritual de Bill en el Señor se estaba haciendo más y más vital, él se animó mucho en su primer semestre en Yale para conocer a algunos otros cristianos. Uno de sus nuevos amigos cristianos llegó a ser su verdadero compañero espiritual en el Señor. Comenzaron a juntarse por las mañanas antes del desayuno. Uno de sus nuevos amigos cristianos llegó a ser su verdadero compañero espiritual en el Señor. Comenzaron a juntarse por las mañanas antes del desayuno para orar y leer la Escritura. Después de un corto tiempo, un tercer joven se unió a ellos y poco después un cuarto joven. Su objetivo principal era orar por sus amigos, aquellos a quienes ellos buscaban traer a Cristo. Hay varios beneficios de tener compañeros espirituales. Sencillamente con ellos somos fortalecidos para huir de las pasiones juveniles y somos capacitados para seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Entonces podemos decir que el compañerismo espiritual nos ayuda a correr la carrera cristiana junto con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. Otro de esos beneficios es que se puede tener comunión cercana, íntima y completa con otros santos buscadores. Tener comunión solo con el Señor no es adecuado. Debemos también estar en comunión con los santos. Todos necesitamos encontrar compañeros con quienes podamos laborar. En el libro de Eclesiastés capítulo 4, versos del 4 al 19 nos enseña que dos son mejor que uno, porque si uno cayera, el otro lo levantará a su compañero. A veces podemos volvernos un poco fríos en nuestro amor por el Señor, pero al tener un compañero somos alentados a ser fervientes. Por medio de la oración y la comunión con nuestros compañeros espirituales, nuestros corazones a menudo se calientan. También es cierto que dos pueden hacerle frente al enemigo mejor que uno solo y que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Bill comenzó a tener ciertos gustos de esto con sus nuevos compañeros en el Señor. La vida en grupo. El compañerismo de Bill se desarrolló en un pequeño grupo. Este pequeño grupo se inició con 2 estudiantes de primer año. Comenzó a esparcirse por toda la universidad. Muchos grupos similares surgieron en cada clase. Estos grupos llegaron a ser una fuente verdadera de bendición. Muchas de las oraciones fueron contestadas y muchos estudiantes fueron traídos a Cristo. Fue a sus compañeros en el pequeño grupo a quienes Bill les compartió su carga de aprender a salvar a la gente allí en Yale, antes de que él pudiera tener la esperanza de ir a alguna otra parte. Él les dijo a su grupo que era débil en esta experiencia y que en ocasiones había fallado en llevar su testimonio cristiano y les pidió sus oraciones para este asunto. Durante su primer año como universitario, cuando tenía apenas 18 años, su padre se enfermó inesperadamente y falleció.
Luego de la muerte de su padre, Bill adquirió más responsabilidades con su familia y con los asuntos financieros familiares. Por consiguiente, esto se añadió a las presiones de sus estudios. Pero Bill encontró fortaleza y ánimo en sus grupos de compañeros. Ellos oraban unos por otros y por sus amigos. También se regocijaban juntos cuando uno de sus amigos obtenía la salvación. Desde el tiempo de la guerra civil hasta las visitas del hermano Moody, la vida espiritual y la obra del Evangelio comenzó a moverse más a las manos de los mismos estudiantes. La obra cristiana comenzó a llevarse a cabo por estudiantes para estudiantes. El Señor abrió un camino para que los jóvenes salvos que integraban los grupos de comunión pudieran dividirse los nombres de sus compañeros de clases para orar por ellos. Estos jóvenes abordaban a sus compañeros de clase uno por uno para orar y tener comunión con ellos con respecto a su condición y necesidad. A veces surgía el nombre de alguna persona difícil, de la que nadie se quería responsabilizar. Ante esta situación, Bill muchas veces decía: apúntenlo para mí. Estos jóvenes comenzaron a darse cuenta que solo cuando estaban llenos del Espíritu Santo podían tener la esperanza de ganar hombres, trayéndolos de la oscuridad a la luz y a la fe en Cristo. Para el final de su primer año en Yale, más de 150 estudiantes empezaron a juntarse en grupos como los de ellos. Para su último año, la vida en grupo se había esparcido a todo el recinto universitario. Entre 1000 y 1200 estudiantes se reunían en grupos para oración, comunión y estudio bíblico. Los estudiantes de aquella generación tenían esta visión no solo para sus compañeros de clase y para la gente de sus respectivos lugares de origen, sino también para las millones de personas no evangelizadas de todo el mundo. El movimiento de voluntarios estudiantiles para misiones en el extranjero se estaba fortaleciendo entre los estudiantes universitarios a lo largo de todo el país. Fue fundado el año 1886 y buscaba reclutar estudiantes universitarios y colegiales en los Estados Unidos para servicio misionero en el exterior. Desde una edad temprana, Bill tenía este deseo en su corazón. Cuando su carga llegó a ser clara, él se ofreció a sí mismo a la misión adentro de China, para laborar entre los maometanos en el noreste de China, un campo en donde casi no había servidores cristianos. Su intención era ir a Egipto de camino a China para adelantar su aprendizaje en el idioma árabe, el Corán y el maometismo en general. Algunos de sus amigos pensaron que él estaba desperdiciándose a sí mismo como un misionero, pero él había visto lo que era el paganismo y estaba constreñido por el amor de Cristo para seguir adelante. Para Bill esto era uno de los más grandes privilegios que pudieran tener los hombres en sus vidas efímeras. Aunque él se iría al exterior, todavía tenía mucha carga por los jóvenes en las universidades de Estados Unidos. Sentía que había mucha necesidad y que la oportunidad para compartir el Evangelio en los recintos universitarios en Estados Unidos era inmensa. Él dijo: nada me gustaría más que entrar en la batalla aquí mismo en las universidades americanas, si es que el Señor cierra mi camino al campo extranjero. Bill puso su mano en el arado y no miró hacia atrás. Se fue como misionero, teniendo en su viaje como primera parada a Egipto. Se ocupó rápidamente de su aprendizaje del idioma, así como en el servicio del Evangelio. Sin embargo, en una semana se enfermó de meningitis y murió apenas a la edad de 26 años.
Muchos en todo el mundo se sorprendieron grandemente que Bill había dado su vida para seguir al Señor y encender la llama en muchos otros. En su testamento, él legó prácticamente toda su herencia, aproximadamente $1.000.000, para la predicación de Cristo. Bill Borden había escrito previamente en su Biblia y en sus libros que con respecto a su consagración al Señor, él no tenía reserva alguna, retroceso ni remordimientos. La historia de Bill nos recuerda a María, quien derramó un frasco de alabastro con un ungüento de gran valor sobre el Señor, como se registra en el Evangelio de Mateo capítulo 26. La historia del Evangelio es que el Señor nos amó y la historia de María es que ella amó al Señor. Debemos predicar estas dos cosas, que el Señor nos ama y que nosotros amamos al Señor. La primera tiene como fin nuestra salvación y la otra nuestra consagración. Aunque algunos puedan considerar que la vida de Bill fue desperdiciada, de seguro el Señor valora las cosas de una forma diferente. Durante los 20 siglos pasados, miles de vidas preciosas, tesoros del corazón, puestos altos y futuros brillantes, han sido desperdiciados en el Señor Jesús. Aquellos que lo aman así, lo encuentran digno de ser amado de esta manera y digno de su ofrenda. Lo que han derramado sobre él no es un desperdicio, sino un testimonio fragante de su dulzura. La vida y servicio de Guillermo Borden fue sin duda un testimonio fragante de la dulzura del Señor. Le damos gracias al Señor por tal herencia. Amén. El Vigilante.